Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, bienvenidos al primer episodio del nuevo Hiperactivados. Eso es. Que hemos querido ya unir sinergias directamente de Hiperactivados con Educat. Además, yo creo que en Educat hemos creado pues, una sinergia, ¿no?, de una comunidad de 24.000 seguidores, con un montón de familias, con las escuelas que hace Ángel. Entonces, queríamos aprovechar todo esto para hacer un formato distinto de podcast, ¿no?, que fuese al final centrado en las crianzas, en la educación, en psicología, referido a todo este tramo, ¿no?, de toda esta etapa tan difícil muchas veces de gestionar, que es el tema de educar, ¿no? Justo. Al final, o sea, un formato fresco, sincero, ¿no? Unos conversatorios, ¿vale? Me gustó mucho, ¿no? Cuando Alberto me incluía el concepto crianza, o sea, conversatorios sobre crianza. Crianza que ya sabemos que ocupa desde que nacen nuestros hijos hasta que nos morimos nosotros, ¿vale? O sea, esto es una cosa, ¿no? Y un reto diario. A partir de aquí, bueno, pues vais a ver, ¿vale?, que nos vamos a intentar separar del lenguaje técnico, va a ser, ¿no?, mucho diálogo, va a haber una parte fundamental de improvisación, es decir, el curso pasado a lo mejor teníamos temas un poquito más estructurados. Sí, y no, aquí va a haber conversaciones. Justo. Lanzamos un tema, además ahora comentamos, ¿no? Pero lanzamos temas porque nos apetece hablar de ello y a partir de ahí un poco que fluya, que tenemos cuerda para rato. Eso es, y que sirva para varias cosas. Una, para ventilación emocional propia. Vemos a muchísimas familias durante las semanas y hay muchas cosas que nos gusta transmitir. En segundo lugar, un espacio de reflexión, ¿vale? Vamos a intentar llegar a temas que a lo mejor no tenemos muy presentes y que en los 15-20 minutos que dure cada vídeo o lo que sea, ¿vale?, nos permita un poco al final del mismo darle una vuelta y decir, jope, pues quizás esto no lo estoy teniendo muy en cuenta en mi día a día, ¿no? O sea, en definitiva, eso es. El objetivo de este canal, ¿no?, es un canal divulgativo, ¿vale? No hay intereses comerciales de por medio, pero sí el poder seguir transmitiendo un poco lo que venimos haciendo desde hace 13 años a las familias. Y si alguien no nos conoce, nos presentamos. Es Ángel Terrón, yo soy Alberto Jiménez y esto es Hiperactivados, así que metemos cabecera, la nueva cabecera y listo, ya empezamos. Vale, perfecto, Ángel. Pues yo creo que el primer tema, ¿no?, que creemos que es muy interesante que podamos hablar es todo el tema del desarrollo emocional, ¿no?, de cómo nosotros como padres, como madres, como familias, ¿no?, podemos potenciar un poquito el desarrollo emocional y todos los desafíos que tenemos en esta esfera. Entonces, ¿por dónde querrías empezar? Pues mira, voy a empezar fuerte. Yo creo que venimos de generaciones en las que somos ciertamente discapacitados a nivel emocional. O sea, ¿vale? Como os he dicho, voy a empezar fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Tradicionalmente, el desarrollo emocional no se ha trabajado en los coles, no se ha trabajado a nivel familiar. Hoy en día, ¿no?, se habla con muchos chavales que todavía, o sea, a día de hoy, te dicen, jope, es que en mi casa no hablamos. Nosotros, con los chicos y chicas, ¿no?, incluimos mucho el concepto de hablar desde la emoción. Y nos dicen, es que en mi casa no se habla desde la emoción. Y hablas con los padres y te dicen, jope, Ángel, ¿cómo voy a hablar desde la emoción con mis hijos cuando yo ni siquiera como adulto sé? A mí no me han enseñado ello, a mí no me han criado, ¿no?, desde la emoción. Antes todo era más, bueno, por un lado razonamiento, incluso el razonamiento, me atrevo a decir que vino después, a lo mejor hace 40 años, ¿vale? No había tanto razonamiento, luego se pasó al razonamiento y hoy en día nos damos cuenta de la importancia de la educación desde la emoción. Pues yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es que ya nuestra generación de familias y antes, nosotros no somos pioneros de nada, es decir, ya una generación de unos años antes intentaron cambiar un poco la manera de educar, porque te digo, ¿no?, porque nosotros, que mis padres tampoco son tan mayores, no se educaron, no sabían, no había las estrategias ni los conocimientos para, como tú dices, Ángel, hablar un poco desde la emoción. Entonces yo sé que se está haciendo un esfuerzo por criar, dando un peso muy importante en que los niños sean escuchados, en validar sus emociones, que eso luego también tiene trampas, ¿vale? Tiene trampas, pero claro, creo que tiene mucho mérito porque es luchar contra la naturaleza del estilo educativo a que nosotros nos han educado, al que normalmente los estilos educativos que recibes son los que intentamos perpetuar cuando luego nosotros nos toca ser padres. Y yo creo que luchamos y somos conscientes de cosas que no nos han gustado como nos han educado e intentamos cambiar. Que como digo esto, creo que a veces nos podemos pasar al bando contrario, ¿vale? Si hemos tenido a lo mejor un estilo parental, hemos recibido algo más autoritario, muchas veces podemos incurrir en el error de irnos a algo más permisivo y permitir determinadas conductas y reacciones que no son normales, ¿no? Pero creo que lo primero que tenemos que poner en valor es el esfuerzo que estamos haciendo y que están haciendo desde hace años en dar importancia
al desarrollo emocional y luchar contra la naturaleza de que no nos han educado de ese punto. Y eso ya tiene mucho mérito. Total, cuando además, como digo, se está intentando educar desde la emoción cuando no se sabe educar desde la emoción. Eso es. ¿Vale? O sea, es decir, no está fallando la voluntad por parte de las familias. Lo que está fallando muchas veces es el conocimiento, el no saber. Como decía Alberto, el a lo mejor pasar de un extremo a otro. Es que educar en positivo significa, ¿vale? Esto lo hemos escuchado muchísimas veces, educar en positivo, educar desde la emoción, significa no marcar normas y límites. Eso es un gravísimo error. O sea, ¿vale? Toda persona necesita normas y límites, al igual que muchísimo refuerzo, muy buena comunicación, ¿vale? Cosas que incluso en otros capítulos, ¿no? Cuando hablemos de conducta, hablaremos de ello. ¿Y tú crees que, por ejemplo, no se ponen normas y límites o es que nos cuesta ser firmes en determinadas normas y límites? Porque yo lo que sí que veo es que, joder, pues todos entendemos, ¿no?, que las normas y los límites están para proteger y que son esenciales. Lo que luego creo que nos cuesta es mantenernos firmes ante la frustración, ante las quejas, ante las negociaciones de nuestros hijos, pero que antes era impositivo. Antes era, se hace esto porque te lo digo yo y entonces tú acatabas. Y ahora es verdad que intentamos muchas veces como sobrejustificar, en esa sobrejustificación se nos caen los argumentos y acabamos como y también cediendo. habrá capítulos, ¿vale?, en los que Alberto sea un poco más cañero que yo. Hoy yo, ¿vale?, voy a ser un poco más cañero. También, vamos a ser sinceros, antes, por los estilos educativos que Alberto comentaba, las guerras que nuestros hijos nos echaban a lo mejor eran 2, ¿vale?, que se contenían rápidamente, hoy en día son 8. Asumir el reto de que incluso mentalmente, como personas que somos, a veces no se puede, de estar, ¿vale? Claro, o sea, hay que capear, ¿vale?, muchos temporales a lo largo del día a día, ¿no? Entonces, eso también, desde el punto de vista adulto, desde el punto de vista incluso de nuestra propia salud mental, de nuestro desarrollo emocional, también se vuelve complicado. Sumado a que no sabemos elegir las guerras, ¿vale? Bueno, que también. Esto daría, bueno, esto va a dar, ¿no?, para muchos otros capítulos. Claro. Pero bueno, que lo vuelvo a decir, educar y criar desde la emoción, de saber validar y escuchar, es una decisión que tomamos todos como familias, pero que asumimos que una de las consecuencias que tiene es mucho mayor desgaste. Totalmente. Mucho mayor implicación, mucho más pararte, ¿no? No vale el... Que creo de todas formas que las generaciones de ahora no te compran el porque lo digo yo. No, creo que una de las cosas que pasa, estoy hablando de niños de 7 8 años, que al final, pero adolescentes y adulto joven, ya no les vale con esto es así porque es así. Todo el rato parece como que quieren conocer el principio que rige una norma. Y es que yo siempre se lo digo, hay cosas que tienen que ser así porque son así y listo. Hay un montón de normas, por ejemplo, de circulación que puedo entender más o menos, porque es que es lo que hay. Entonces, bueno, creo que también hay que ser consciente que hay que hacer ese trabajo y que eso conlleva más desgaste. Y que si hemos tomado la decisión de voy a educar en este estilo... Hostia, totalmente. Pues... Otro error que se comete. Tendemos a pensar que una educación emocional se da, ¿vale?, a lo mejor a partir de los 6, 7 años. Y esto es un gravísimo error. O sea, y acudo a las instituciones, es decir, acudo a los centros educativos, ¿vale?, con esta demanda y también, por supuesto, a las familias. Es decir, desde que son muy pequeñitos hay que empezar a trabajar a nivel emocional, ¿vale? Ahora os daremos unas claves, os explicaremos en lo que consiste tener un desarrollo emocional correcto, ¿vale?, qué es lo que hay que empezar a trabajar, pero yo siempre voy a defender ello. O sea, esto no es una cosa que tenga que empezar en épocas, ¿no?, a lo mejor de educación primaria. Esto tiene que empezar desde infantil, también dando mucho valor. Claro, yo tengo un hijo, ¿vale?, en educación infantil. Os podéis imaginar que trato de formarme mucho, ya no solamente por cuestiones profesionales, sino también por cuestiones personales. Entonces, a veces, ¿vale?, nos creemos que las etapas de educación infantil son más unas etapas de paso, ¿vale? El chaval va, el chaval juega... No. O sea, las maestras de educación infantil tienen mucho peso en el inicio de la educación emocional y nosotros como familia también. Entonces, ¿vale?, para mí esto es algo que veía importante mencionar porque creo que en ocasiones cae en saco roto. Es más, yo me atrevo a decir que los primeros 6 años de vida son los más importantes para todo el trabajo del desarrollo emocional, a nivel de identificar, a nivel de saber poner nombres, regular. Regular es imposible que esperemos que ellos regulen, ¿no? Y el trabajo de la autoestima, ¿no? Al final sabemos que la autoestima son estos mensajes que nosotros vamos dando a nuestros hijos y que ellos van haciendo como suyos y son los que le aprenden un poco a definir. Si yo le digo, eres capaz, él se queda con la etiqueta de soy capaz. Si yo le digo, es que no sirves para nada, o es que no haces nada bien, o es que mira a tu hermano que bien que lo hace, al final todas esas cosas ellos lo van interiorizando y van creando ese autoestima, ese autoconcepto en torno a esto. Pues todo esto, el rango más importante es de, me atrevo, del 1 a los 6 años. Totalmente. Entonces, vamos a contextualizar, es verdad, para gente que no nos conoce. Somos psicólogos de hace más de 14 años, trabajamos con perfiles de población infanto-juvenil y adulto joven, ¿no? Muchos nosotros adolescentes, pero luego papá de 4,
y papá de 2 añitos, ¿no? Pero bueno, Total. para que sepamos Justo, también. claro, entonces, ¿no? Eso también nos ha hecho acercarnos a etapas más preescolares, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, primer tip, ¿vale? Para centralizar un poquito el asunto. Y no sé si este capítulo durará un vídeo, o sea, o 2, ¿vale? Bueno, sí. Lo veremos. Entonces, primer tip. Bueno, 2. La educación emocional desde los 0 hasta los 6 años se vuelve esencial. Segundo, esa educación emocional no se debe basar en la gestión, ¿vale? La gestión es lo que uno ve, lo que prevalece, ¿no? Madres a veces de chavales de 5 años que nos llaman, es que estoy totalmente agotada, y eso hay que legitimarlo, porque mi hijo no es capaz de gestionar las emociones. Bien, pero ¿qué es lo que hay detrás? Bueno, aquí entraríamos en el tercer tip. No debo centrarme en la gestión, como ya hemos explicado, pero sí debo centrarme en el reconocimiento y en la expresión. Inicialmente, además, ¿vale? Todo tiene un camino. El primer paso es saber reconocer de manera correcta. El segundo, poderlo expresar de forma adecuada. Y el tercero, ya gestionarlo de manera eficaz, ¿vale? Cuando hablamos de expresión, previamente, como digo, ¿vale? O sea, habría que trabajar el reconocimiento y ese reconocimiento nos tiene que separar, es decir, ¿qué consejo daríamos a padres y madres de hijos desde los 2 hasta los 5 años? Pues que es muy importante que a estas edades ellos, dentro de las emociones desagradables y de las emociones agradables, aprendan a diferenciarlas, ¿vale? Lo primero, no hay emociones positivas ni negativas, ¿vale? Esto Alberto nos lo cuenta mucho. Dame un tiraje. Yo creo que se va a estar escuchando, pero... Vale, para estupendo. No hay emociones positivas ni negativas, ¿vale? Esto lo comenta mucho Alberto porque todas las emociones nos enseñan algo. Concretamente, si las personas no tuvieran la emoción del miedo, ¿vale? Pues el hecho de cruzar por la carretera, ¿vale? Sería algo bastante complicado. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones hay un saco de emociones desagradables y un saco de emociones agradables, que si el chaval no las sabe reconocer de forma adecuada, sería imposible que nunca las pudiese gestionar. ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestro día a día con chavales peques y no tan peques? Que a veces mezclan emociones. Por ejemplo, la tristeza y el enfado. Alberto, te lo voy a complicar eso. Esto nos pasa, como adultos muchas veces reducimos todo en estoy bien y estoy mal. Y si estoy bien y estoy mal, los niños lo hacen estoy contento y estoy enfadado. Y luego nos damos cuenta que el abanico de emociones, tanto en el bien, en lo agradable, como en el mal o desagradable, es muy amplio. Y creo que es fundamental porque no se pueden gestionar igual un enfado que una culpa, un enfado que una tristeza, la tristeza que la vergüenza o el miedo. Es decir, creo que lo importante primero es poner la etiqueta. Claro. Es decir, yo si no pongo una etiqueta adecuada, a partir de ahí no lo comprendo, no lo expreso bien y no lo voy a regular bien. Claro. Esto se trabaja con una buena comunicación familiar, esto se trabaja siendo buenos modelos a nivel emocional y esto también se trabaja con juegos, en una época en la que el jugar, pues de los 0 a los 6 años, me atrevo a decir que es lo más importante, o una de las cosas más importantes en la vida del individuo. E incluso, ¿vale? Como queremos movilizaros, si en comentarios estáis más interesados en esto y queréis que os demos algún juego, ¿vale? O sea, que os podamos proporcionar la información sobre algún juego que trabaje bien las emociones, nos lo escribís y también interaccionamos, ¿no? A través de comentarios. Yo creo que, y esto, fíjate, lo hablamos mucho en población preescolar de 0 a 6 años, pero que vale para más adelante y vale para adolescente. La clave muchas veces para que nuestros hijos aprendan a autorregularse, uno, lo ha dicho perfectamente Ángel, es el ser modelos, es que al final somos modelos de aprendizaje para nuestros hijos, pero sobre todo también aprender primero a heterorregular. Es decir, cuando son muy pequeñitos somos conscientes de que ellos no saben, no tienen la capacidad, porque jamás las estructuras de autocontrol, de procesamiento emocional que se encargan de ello, pues son inmaduras y entonces no tienen las herramientas ni las estrategias propias para hacerlo. Entonces lo hacemos nosotros como padres. Sabemos que cuando está enfadado, pues tenemos que, bueno, pues estás enfadado y ven y que te abrazo, o le enseñamos técnicas de respiración, etcétera, ¿no? Para un poco para calmarse. Pero que esto cuando cumplen los 8, 9, 10 años en adelante se nos olvida y muchas veces, y sobre todo pasa mucho en adolescentes, donde la parte de autocontrol, la parte que se encarga de gestionar las emociones, que es el prefrontal, en los adolescentes está en actualización, está que no funciona bien y por lo tanto tenemos estas subidas, estos torbellinos, estas reacciones desproporcionadas en los adolescentes porque es esperable por el momento evolutivo y desarrollo
cerebral que tienen, pero se nos olvida y entonces les pedimos y les exigimos que ellos se autorregulen solo y no tienen. Y nosotros como adultos muchas veces también entramos en secuestros emocionales, que esto me parece un temazo para hablar, Ángel. Entonces tenemos que ser conscientes que muchas veces partimos no de heterorregular, de nosotros como padres tomar el control, ponerle en nombre cómo se sienten, que eso ya valida la emoción y a partir de ahí, bueno, pues entender que hay veces que sobre todo no puedo actuar en el momento en que mi hijo o mi hija tiene una rabieta o tiene un desafío o tiene un berrinche. Tengo que esperar, calmar y una vez que se haya dado un periodo donde él o ella está más tranquilo, es ahí donde yo pongo ya las herramientas, pongo el diálogo, pongo la estrategia, pongo el qué podemos hacer la próxima vez o lo que queramos. Totalmente de acuerdo. Vamos a ser positivos. Imaginaros, ¿vale?, que tras unos buenos primeros años, trabajando mucho el reconocimiento emocional, fomentando también una buena comunicación con nuestros hijos, ya hemos conseguido, ¿vale?, que el reconocimiento sea adecuado. ¿Cuál sería el siguiente camino? Favorecer vehículos de expresión. Y aquí, ¿vale?, como además veréis, hemos empezado desde pequeñitos hasta que se van haciendo más mayores, voy a atender mucho a lo que plantean los adolescentes. Generalmente, y esto es algo que me preocupa mucho, tenemos adolescentes que no expresan a nivel emocional desde un punto de vista familiar. No, yo a mis padres no les cuento esto. Incluso, no solamente a nivel familiar. Te dicen, yo es que con mis colegas no voy a hablar de si estoy triste. Te voy a decir una cosa, Ángel. Creo que el siguiente vídeo que vamos a hacer, el episodio de hoy va a ser de por qué nuestros hijos adolescentes a veces no expresan cómo se sienten. Me parece genial. Porque además esto hemos hecho dinámicas, ¿vale? Hemos hecho charlas con el CSIC, ¿no? A partir del contenido. Y creo que es interesante que contemos las reflexiones y un poco las conclusiones que sacamos. Entonces, comenta, ¿vale? Pero ya os digo de adelanto aquí, episodio 2, ¿por qué nuestros hijos? No, me parece bien no plantear lo siguiente. ¿Por qué no vamos haciendo un cierre, ¿vale?, sobre este primer vídeo? Me parece bien. Y el siguiente episodio nos metemos en profundidad sobre expresión emocional y la gestión, ¿vale?, que sería el último paso. Yo creo que sería adecuado, ¿vale? Sobre todo porque nos vais a conocer que somos un poco turras, ¿vale? Y es verdad que tenemos un discurso que a la medida que vamos hablando se nos va ocurriendo más temas, ¿no? Entonces, esto yo creo que va a ser más común de lo que esperamos, el hecho de que de uno salga otro. Totalmente. Pues vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hemos hablado. Hemos hablado de la importancia de poder trabajar a nivel emocional desde pequeñitos, de algunos patrones familiares que no favorecen, sobre todo no la educación que hemos recibido, como Alberto comentaba. También, por otro lado, cómo en ocasiones, precisamente nuestras propias estructuras son las que no nos ayudan a que nuestro hijo salga de ese secuestro emocional, que en el siguiente capítulo, por supuesto, también tendrá una mención especial. Por otro lado, que es imposible trabajar la expresión y la gestión si previamente no se ha hecho un buen reconocimiento y que existen muchos recursos para empezar a trabajar ese reconocimiento. Y por último, por favor, desde que los chavales son pequeños, no solamente hay que poner el foco en el trabajo emocional desde casa, sino también en los colegios. Me parece muy importante que vayan adquiriendo los procesos lectoescritores, pero también me parece fundamental que se vaya trabajando un desarrollo socioemocional adecuado. Y además podemos trabajar los procesos lectoescritores leyendo cuentos que desarrollen las emociones. Y hacemos un 2 por 1, ¿vale? Muchas gracias por estar, esperamos que esto os guste, como siempre ha dicho Ángel, nos gustaría que fuese una comunidad participativa, que nos podáis dejar vuestras opiniones, los que os gusta, lo que os no, las críticas, los elogios, si queréis hacernos también, viene muy bien el refuerzo positivo y que esperamos que sigáis aquí. Nos hemos dicho suscribiros, que no lo hemos dicho desde el principio, para empezar, como os digo, a hacer un poco de equipo entre todos y nada, que es un placer, que vamos a empezar a darle caña, tenemos muchas ganas y vamos a hablar de un montón de temas más. Así Muchísimas gracias. Muchas gracias.